Por cierto, y en efecto, justamente a propósito de eso, tenemos eh, varios estudios que han salido ahora últimos, o sea, no ahora últimos, sino que han sido publicados y viralizados en los últimos días, en el último tiempo, que por una parte bien hacen esta comparación entre la diferencia que puede llegar a haber entre la inteligencia y la racionalidad, pero también más cuestiones que llevan como de índole psicológico, psiquiátrico. Por ejemplo, acá hay ciertas relaciones que se han ido encontrando entre ciertos tipos ciertos errores psicotípicos de maquiavelismo y de psicopatía primaria, con la tendencia a creer en este tipo de teorías de conspiración en general. Así que no es solo que puedan estar errados en las cosas que crean, sino que también cabe cuestionarse hasta qué punto esta recalcitrancia en sostener cuestiones que son realmente abyectas finalmente, al menos incluso contrarias a la realidad flagrantemente, no se debe sino a algún tipo de afección psiquiátrica. Hay un tema ahí de que el cerebro, algo le está pasando, más allá de la normal y típica tendencia que todos tenemos a tener sesgo, a equivocarnos y cometer montones de errores intelectuales una y otra vez, digamos. Pero cuando ya se cae en esta recalcitrancia dogmática, pareciera ser que no es solamente que tengan la genuina convicción, dado que tuvieran muy buenos fundamentos para creer lo que creen, sino que en realidad el motor de procesamiento cerebral que busca la coherencia de estas ideas estaría teniendo ciertos modos de funcionamiento un poco alterados. Bueno, generalmente este tipo de racionamiento, o no sé si llamarlo de ese estilo, pero generalmente las personas no tienen razones para pensar de una u otra forma. No es que yo me siento a hacer una reflexión y a pensar exhaustivamente. No, no, es algo que me llegó, como dice Dawkins, un meme, y eso se me metió en el cerebro y es un virus ahí que, y lo repito, lo repito, y lo repito, y lo repito, y lo único que hago es leer o ver, o etcétera, etcétera, confirmando el sesgo. Es decir, veo una noticia que me dice todo lo contrario, que evidentemente me está absolutamente negando lo que yo creo, pero pienso de que no sé, puede ser una conspiración o que quieren que, etcétera. O sea, sigo confirmando mi sesgo. Es muy difícil que una persona empiece a razonar de otra manera. Es complicado. Me gustaría hacer una especie de contrapunto a lo que hemos venido hablando respecto a este tema en particular. Es cierto que Kahneman y investigadores asociados hicieron un trabajo muy interesante revelando ciertos sesgos y heurísticas que nos llevan a adoptar críticamente cierta idea o a sacar conclusiones erróneas con la información disponible e incluso a veces no ser capaces de ver la evidencia desconfirmatoria de las cosas que creemos o que tendemos a creer. Eso no quiere decir, sin ser todos cometemos esos errores y todos de una u otra forma, por nuestra historia evolutiva, somos llanos a cometer ese tipo de errores. Eso no quiere decir que no haya forma de escapar a ese tipo de equivocaciones. En algunos casos, sin duda, ha de ser muy complejo, pero es posible también analizar críticamente ciertas posiciones para ver sus méritos, tratando de desviarse los sesgos. Ahí por eso el trabajo de la comunidad científica que es interpersonal, incluso intercultural, personas de distintas culturas, es súper importante porque los sesgos que tienen ciertas personas pueden ser corregidos por los sesgos que tienen otras personas, y así se produce un proceso de corrección que es multidireccional, que redunda finalmente en que mientras más personas revisan, critican o analizan alguna idea o creencia en particular, sobre todo si son personas expertas además en determinadas temáticas, se reduce la posibilidad de que sigan persistiendo ciertos sesgos. Y no siempre elimina del todo. La historia de la ciencia ofrece ejemplos emblemáticos de ciertas ideas o sesgos que han sido persistentes en el tiempo. Pero llega un momento en que varios de ellos finalmente han terminado de ser identificados.
Entonces, lo que muestra de una forma cómo funciona la ciencia también. Entonces, claro, el contrapunto que me gustaría hacer es que no se trata que sea inevitable la comisión de errores y que siempre tengamos que persistir en los mismos errores. Si no es cierto, siempre nos vamos a estar equivocando, producto de estos sesgos que tenemos y producto de la heurística que adquirimos también. Eso no quiere decir que no se pueda cambiar de opinión o que siempre e inevitablemente una persona va a persistir en la equivocación. Yo creo que todos tenemos experiencia en que nos damos cuenta que es posible cambiar de opinión, es posible dejar de lado cierta idea. De hecho, muchas personas que nos identificamos con el pensamiento escéptico no siempre fuimos así. En alguna ocasión creímos en un montón de cosas infundadas, desde el ámbito de la religión hasta el ámbito de la salud y las terapias también. Así que me gustaría destacar que esos descubrimientos de cómo funciona la psicología humana y ciertos errores que tendemos a cometer sistemáticamente no son razón para pensar caer en un pesimismo epistémico y pensar que es imposible escapar del error. Me gustaría destacar eso. Y también creo importante considerar el factor sociológico que incide en la adopción acrítica de ideas infundadas, teorías conspirativas y ideas de ese tipo en general. Porque de una u otra forma hay ciertos fenómenos que convergen. Por ejemplo, si nosotros nos desenvolvemos en un entorno social donde ciertas ideas, por racionales que sean, están muy extendidas, uno de los sesgos es precisamente tratar de adaptarnos a lo que en el entorno o la mayoría de nuestros cercanos creen para sentirnos parte de un grupo, que es una de las tendencias naturales en nuestra especie y como animales gregarios. Y resulta que las redes sociales, que son un fenómeno bastante reciente, pero que sin duda ha modificado mucho las relaciones sociales e incluso la política a nivel social, genera ciertas cámaras de eco donde la gente suele relacionar solo con gente que tiene ideas afines. Entonces, están nuestros sesgos y a la vez se suelen ver amplificados por la generación artificial de un entorno, en este caso virtual, en el que cada vez se vuelve más difícil que contrastemos nuestras posiciones con posiciones diferentes. Entonces hay ciertos fenómenos ahí que son convergentes y que redundan en que no solo la gente termina creyendo cosas infundadas, sino que se vuelve cada vez más difícil, producto de estas cámaras de eco, que nos expongamos a ideas diferentes y que tengamos la apertura necesaria para abrirnos a otras posibilidades. Bueno, justamente eso es lo que pasa, pues estas creencias o qué sé yo, se protegen agrupándose. O sea, gente que piensa de determinada manera está en tal parte y la que piensa de otra manera está en otra parte. O sea, la creencia en sí misma se va protegiendo. Entonces, de esa manera, mi creencia, veo que los demás creen lo mismo que yo, entonces me siento tranquilo. Y cuando me encuentro con una persona que no tiene la misma creencia que tengo yo, me siento amenazado. Entonces, por eso decía que esta cosa llevada a extremos puede ser muy peligroso, porque justamente surgen estas agrupaciones, ¿no es cierto?, donde protegemos determinada forma de pensar, determinada creencia, y bueno, en la actualidad para nosotros son súper normales. Podemos llamar partidos políticos, le podemos llamar religiones, le podemos llamar de distintas maneras. O sea, lo que hay que tener claro, que tener pensamiento crítico no es criticar a los demás, es criticarme yo. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Y por qué estoy pensando en lo que pienso? Bueno, y por eso es que las religiones se han encargado de hacer el trabajo de promocionarse, sobre todo en la mente de los niños más pequeños, que están recién abriéndose al mundo, porque con eso pasan a ser su grupo de referencia y por tanto los sesgos del niño empiezan a operar a modo de adaptarse a los adultos y a las cosas que ellos creen y le enseñan. Entonces, al llegar la religión tan tempranamente en el desarrollo de su neurología, los niños adhieren a esas ideas de forma no intelectual, sino que incluso a nivel como de impronta y de sentido de seguridad y de la cosmovisión de cuáles son las ideas en las cuales se sienten seguros y en cuáles son las otras, las desconocidas, ¿cierto?, de las cuales podrían llegar a sentir amenaza vital incluso. Y por eso es que es tan delicado y uno pudiera considerar incluso que atenta contra el derecho a la libertad de pensamiento y atenta contra el derecho a acceso a la cultura el adoctrinamiento religioso temprano de niños, porque impide que después puedan evaluar y sopesar las demás ideas de forma neutral, porque tienen el raigambre de que fuera de las ideas que les fueron enseñadas en su infancia yace la amenaza de muerte, ya sea la amenaza de muerte explícita, ya sea la amenaza de muerte
explícita en el sentido hay países en los que la apostasía es pena con la muerte, ¿cierto? Hay varios países musulmanes y algunos cristianos por ahí donde eso puede ser. La amenaza simbólica, en donde el contenido de la doctrina te amenaza con una muerte eterna, por ejemplo, como en el caso del cristianismo, si es que no cree en Jesús como Salvador. Pero también una amenaza social, ¿cierto? De hacerte, exponerte a ser segregado del grupo social y por lo tanto perder relaciones de amistad, de amor, de confianza, de cariño, de trabajo, el soporte vital. Pero también la amenaza, ¿cómo podríamos llamarla? Como de la guata, emocional, ¿cierto? Esto de que tú te sientes amenazado de muerte o recurre a ti o emerge en ti la sensación del pánico ante la muerte, este afán mamífero que tenemos, o no sé si son los mamíferos, pero de arrancar de aquello que nos está matando o que amenaza con matarnos, a como dé lugar ante el sentimiento de amenaza inminente que sobre nuestra vida, amenaza vital inminente, ante una idea que pueda contradecir o que o que en el caso de dejarnos llevar por el raciocinio respecto a esa idea, nos llevase inevitablemente a concluir que aquellas ideas basales de las cuales nos aferramos a la vida pudieran resultar falsas y por ello nosotros sentirnos amenazados de muerte. Entonces hay una relación de que, y creo que lo he estudiado hace algunos años ya, de que este fenómeno de la contradicción y que es lo que se busca evitar con la disonancia cognitiva, produce el equivalente a sensaciones de dolor, que podría ser algo así como un dolor cognitivo, un dolor emocional, un sufrimiento, el tener que verse enfrentado a evidencia, ideas o afirmaciones contradictorias con aquellas ideas que uno cree y en las cuales basa la certeza vital. Bueno, en general las religiones se aprovechan de una función cerebral que tenemos, digamos, que es algo que denominamos espiritualidad, ¿no es cierto? Que en el fondo es como este sentimiento de alegría, de felicidad, de paz, de atemporalidad, ¿no es cierto? Y que muchas veces nos da acceso a esta especie de segunda realidad, ¿no es cierto? Que se experimenta, digamos, a veces mucho más intenso que la realidad cotidiana. Que generalmente se produce en este, como decías tú, en este cerebro mamífero, en este cerebro emocional, que, me parece el sistema límbico. Y ahí hay varias cuestiones que interactúan. De hecho, me parece que en los 80 hubo un neurólogo cognitivo, Persinger, que desarrolló un artilugio que le llamaron el casco de Dios, que podía estimular electromagnéticamente estas estructuras y producía experiencias de este estilo, o sea, producía experiencias espirituales. De hecho, esto ha seguido, bueno, este señor me parece que ya murió, pero en la actualidad hay un suizo que también es de esta onda neurocientífica, que es Olaf Blanke, que es bien interesante los trabajos que ha hecho porque este tipo ha desarrollado experiencias de estas que la gente dice que está fuera del cuerpo, ¿no es cierto? Frutados, observa, etcétera, etcétera. Que también se hace con lo mismo, activando ciertas partes de este cerebro límbico, de la parte límbica, digamos, el cerebro mamífero. También ha hecho experiencias que ha conseguido crear fantasmas, estas ¿cuánto se llama? Presencias extrañas, digamos, que normalmente tenemos, nos hacen sentir otra cosa. Y generalmente se produce cuando las personas tienen mucho cansancio o tienen miedo extremo, digamos, ¿no? Generalmente en el desierto de Chile, por ejemplo, se empiezan a ver ovnis. Los alpinistas, que se los supervivientes, etcétera, siempre están estas cuestiones. Todo esto son debido a esta hiperactividad de esta zona. También generalmente estas especies que son cercanas a la muerte, que según las investigaciones son debidas a falta de oxígeno y a un aumento del CO2, que según entiendo, afectan a las células más pequeñas, pero que a la vez tienen el metabolismo más grande y que son inhibidoras y al desaparecer producen una disminución de esta estructura de este cerebro, de esta zona límbica. Hay también algunas cosas como una enfermedad, ¿no es cierto? Como la enfermedad sagrada que se llamaba en la antigüedad, que era esta epilepsia del lóbulo temporal, que también produce esta hiperactividad
básicamente en el lóbulo temporal, como dice el asunto. Y que produce una religiosidad, produce intereses de cuestiones filosóficas, ¿no? La gente se pone a escribir, creo que eso se le llama hipergafia. Tiene otro nombre, que está Gauchit, no sé si lo he pronunciado, tal vez algún médico por ahí se va a rechinar los dientes. Otro tema es el ingerir droga, esta droga enteógena, ¿no? Por ejemplo, ayahuasca, esta marita muscaria, ¿no es cierto?, que es la que estos hongos de Navidad que pone la gente ahí, que son coloraditos con pintas blancas, que también producen experiencias espirituales, experiencias místicas de este estilo. La palabra esta enteógena significa el Dios dentro de nosotros. También los tipos han descubierto que hay ciertas relaciones, por ejemplo, con el tema de la dopamina. Por ejemplo, generalmente las personas que sufren Parkinson tienen muy bajo nivel de dopamina, y eso implica inmediatamente que no son espirituales, porque tienen estos niveles de serotonina. Bueno, esto es claramente algo que genera el cerebro y que tiene, digamos, esta cosa que nosotros le llamamos espiritualidad. O sea, espiritualidad puede haber sin religión. Lo que no puede haber sin espiritualidad es la religión. Y bueno, estos fenómenos, digamos, que han sido estudiados. Entre paréntesis, les quiero recomendar aquí un libro, digamos, de este señor Francisco Rubia, no recuerdo el nombre del libro. El cerebro espiritual. El cerebro espiritual, donde ustedes pueden encontrar este tipo de antecedentes y ver la relación cerebro-espíritu. Retomando un poco la idea, en particular la idea del adoctrinamiento religioso a edades tempranas y los efectos que eso puede producir, Luis estableció un vínculo muy razonable entre sentirse en riesgo cuando alguien cuestiona las ideas que tenemos profundamente arraigadas, y lo que también ocurriría, por cierto, con la idea religiosa, sobre todo si es que uno la incorporó a muy temprana edad. Y esa sensación de riesgo, que Luis lo caracterizaba, decía que esa sensación como de ver la vida o la integridad amenazada, claro, efectivamente también tiene un componente moral. Muchas personas, independientemente de que nos equivoquemos y en ocasiones realicemos acciones cuestionables, mucha gente quiere sentirse una buena persona o se siente bien catalogándose como una buena persona, independientemente de los errores que todos podamos cometer. Y mucha gente que fue adoctrinada religiosamente de edad temprana tiene una asociación muy fuerte en su cabeza entre la creencia religiosa y la moralidad. O sea, mucha gente vincula el ser buena persona necesariamente con tener tal o cual idea religiosa, y muchas personas, cuando ven cuestionadas esas ideas que tienen profundamente arraigadas, al punto que las consideran parte constitutiva de su identidad, a veces se sienten amenazadas y sienten que si abandonan ese tipo de ideas estarían abandonando la senda del bien, por decirlo metafóricamente. Entonces eso hace muy difícil que, no imposible por cierto, pero muy difícil que muchas personas se abran la posibilidad siquiera de cuestionar ese tipo de ideas y abrirse a la posibilidad también de abandonarla eventualmente si es que fuese necesario. ¿Por qué menciono esto? Porque recientemente, en el sentido de estas publicaciones que comentábamos acerca de la creencia en ideas infundadas y de la adopción de ideas conspirativas o conspiracionistas, hay un volumen creciente de publicaciones que han identificado una correlación y un vínculo bastante fuerte entre creencias religiosas y religiosidad, y creencia también en teorías conspirativas sin fundamento. Hay varias publicaciones que han aparecido desde hace por lo menos 10 años que van en esa senda, y todas ellas parecen converger en el hecho de que tener ideas religiosas o adoptar ideas religiosas, y mientras más dogmática o más fuerte esto ocurriría, mientras se haga de manera más dogmática, más fuerte aún, haría que la gente sea mucho más propensa a adoptar o creer en teorías conspirativas sin fundamento, infundadas. Digo teorías conspirativas sin fundamento, infundadas, porque sabemos que las conspiraciones existen realmente.
Lo que es erróneo es pensar que todo es una conspiración o invocar una conspiración para explicar cosas que perfectamente se podía explicar en otros términos y con mucho mayor fundamento. ¿Y cuál pareciera ser el vínculo, o al menos uno de los vínculos que habría entre creencias religiosas y teorías conspirativas? Bueno, uno de los vínculos pareciera ser el dogmatismo, finalmente, el que creer en religión que genera una predisposición dogmática que lleva a creer acríticamente y sin fundamento otro tipo de creencias distintas a las religiosas. Eso sería una de las cosas, pero también un componente tendría que ver con que la buena parte de las creencias religiosas, y por cierto las religiones más difundidas a nivel mundial, suelen establecer una división bastante tajante y sin matices entre los buenos y los malos, el bien y el mal, los que serán premiados y los que serán condenados. Y al parecer esa distinción dogmática y tajante impediría captar una serie de matices. Por lo tanto, también habría un vínculo con las teorías conspirativas en el sentido de que invocar la presencia de un grupo de seres malvados que pretenden atentar contra los buenos. Entonces, esa distinción tajante entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, también haría mucho más probable en interpretar la realidad en esos términos. Y precisamente es lo que hacen la mayoría de las teorías conspirativas, invocar un grupo de personas malvadas que está conspirando para dañar a las personas buenas, para corromperlas o manipularlas a su favor, siempre con fines perversos. Bueno, esa separación entre bueno y malo es utilizada, fundamentalmente en la milicia, pero en política también se hace. O sea, hasta hace unos 30 años más, cierto sector de la sociedad chilena eran los antipatriotas, eran los semi-humanos, ¿cómo eran? No recuerdo, humanoides, etcétera, etcétera. O sea, esta separación, de hecho, también se da, por ejemplo, en otros países donde el enemigo político son los gusanos, ¿eh? O etcétera. Siempre es el despreciable, el otro. Es una separación entre nosotros y ellos, ¿eh? Nosotros los buenos y ellos los que ni siquiera son humanos. O sea, incluso los despojamos de su capacidad humana. Bueno, yo creo que ahí surge otro argumento genérico que a mi juicio desmerece el valor de las religiones, en el sentido de que en cuanto a ellas promuevan este tipo de maniqueísmos, porque ese es el concepto, ¿cierto?, de los maniqueos, los buenos contra los malos, cabe dudar fundadamente de cuál es realmente el valor humanista o el valor humano o el valor que a través de esa religión se puede considerar a los seres humanos. En circunstancias que ya no son todos, sino que son algunos cuáles los buenos, cuáles buenos, bueno, los que creen en lo que yo creo de la religión, versus los otros que creen cosas distintas. Y hay una metacrítica que uno podría decir, y que creo que alguna vez, me parece que en el capítulo anterior lo mencionamos, ¿es posible ser bueno siendo religioso? Y ahí, porque entendiendo lo religioso de verdad, pues, siempre está esta cosa de que no, que religioso va por aquí y por allá, pero mientras la cosa no sea en serio, cuando es en serio ya dejamos de ser religiosos. Cuando las cosas nos dan lo mismo, ahí sí somos religiosos y hay como todo más bien un sentido de referente cultural, si tú quieres. Pero si uno se toma la religión en serio y hace lo que la religión enseña y se casa con ese marco conceptual, ¿es posible ser bueno creyendo eso? O sea, da lo mismo y aquí viene la carga ética de cuáles son las ideas a las cuales uno adscribe y da por ciertas. Y por qué es importante entonces, en la medida que uno esté dispuesto a revisar la propia moralidad, el revisar cuáles son los patrones, los criterios con los cuales uno da por ciertas o falsas tales o cuales ideas, porque de no hacerse con cuidado uno puede tropezar con este tipo de maniqueísmos y cabe preguntarse si acaso, o preguntarse qué es lo que vamos a estar entendiendo por ser bueno o ser malo, si es que aceptamos esta dualidad entre los buenos y los malos, y nos perdemos los matices. Una cosa que olvidé decir anteriormente, que investigaciones que han salido respecto de este vínculo entre religiosidad y espiritualidad también, y teorías conspirativas, no apuntan a señalar que solo las personas religiosas o que adopten algún tipo de espiritualidad son las únicas que pueden creer teorías conspirativas. Olvidé mencionar ese matiz que es importante. Pero sí la existencia de ideas religiosas y de ideas espirituales asumidas de forma dogmática hacen
mucho más probable la adopción de este tipo de teorías conspirativas, por las razones que ya hemos conversado. Quería mencionar ese matiz porque creo que es importante. Respecto de si es posible actuar bien y ser buena persona asumiendo ideas religiosas, claro, ahí la respuesta depende críticamente de qué entendamos por ser religioso. Efectivamente, personas que se identifiquen como pertenecientes a una religión o creer cierta idea, perfectamente pueden ser buenas personas o pueden tener un comportamiento prosocial que apunta al bienestar de los demás. Eso no está descartado en lo absoluto, pero cabe preguntarse, y Luis también lo señaló en su intervención, en qué medida esas personas adoptan literalmente lo que los textos canónicos de esas tradiciones religiosas o de esas tradiciones espirituales señalan, y en qué medida su comportamiento prosocial o altruista es atribuible a la religión. Y entonces hay un matiz, siempre es medio tramposo decir esto, no, pero es que los religiosos de verdad son así. No, pero es que los que religiosos que son tajantes y critican no respetan a los homosexuales, no permiten el matrimonio homosexual, se oponen a la adopción de niños, se oponen a la píldora del día después, eso no son verdaderos religiosos. Ahí se incurre con facilidad en una falacia bastante conocida que es la no true Scottman, ¿cierto? De pensar de que invocar que el que se equivoca no está siendo realmente religioso. Bueno, sea como sea, la asunción de ideas de manera crítica y dogmática, la adopción de ideas sin que haya un fundamento racional para su adopción, siempre va a ser peligroso y va a fomentar distintos tipos de conductas que puedan poner en riesgo la vida de una o muchas personas. Pero tú diste en el clavo, Felipe, esto no solamente pasa en lo religioso, sino que se puede poner a todo tipo de ideología. O sea, también entra la ideología política. Es decir, cuando yo profeso que puede ser una ideología sociopolítica, una ideología religiosa, peor todavía si es una ideología totalitaria, eso ya. Más aún, estas ideologías ponen de la mano. O sea, yo puedo profesar una ideología religiosa y va de la mano con una ideología sociopolítica y mejor todavía. En la actualidad, el peligro de muerte tal vez no lo da la ideología religiosa tan clara. Seguramente en algunas partes de África, del Medio Oriente sí, no corre riesgo de su vida. Pero las ideologías políticas sí pueden tener esa facultad, digamos, ¿cuánto se llama? De declarar a un sector de la población indeseable y hacer lo que quiera. Por eso es peligroso eso. Y aquí quiero citar para también otro libro para los auditores, un libro de nuestro maestro Salvador Personal, que todavía no resucita, lamentablemente fallecido, Mario Bunge. Él tiene su libro que se llama Pseudociencia e Ideología. Y aquí hace un análisis de que la ideología en realidad funciona exactamente de la misma manera. Mario Bunge se sentiría profundamente ofendido, Mario, por llamarle nuestro salvador personal o espiritual o mesías. Se hubiese molestado mucho. No, fuera de broma. Muy buen libro que acabas de recomendar. Tiene también otro que se llama Las pseudociencias Vaya Timo, de la colección Vaya Timo de la Etoli, donde también aborda también el tema de la ideología. Y ahí él hace una distinción entre ideologías religiosas, ideologías sociopolíticas e ideologías totales, globales, que abarcan todas las facetas de interpretación de la realidad. Es un libro muy interesante, no es el único autor que aborda esa temática, pero sí una muy buena introducción desde el punto de vista de la filosofía, y en particular de la filosofía de la ciencia. Bueno, y tan de la mano están tanto las ideologías religiosas como las ideologías, que también no son ideologías, ¿cierto?, de las teorías de la conspiración, que ya hay quienes acuñan el término o el concepto de la conspiritualidad, la mezcla entre conspiración y espiritualidad, que vendría a ser, bueno, justamente cómo empiezan a formarse, o sea, se toman teorías de la conspiración y se elevan a tal punto de que empiezan ya derechamente a darle sentido a la vida, y toda esta espiritualidad, este sentido de trascendencia empieza a girar en torno a la teoría de la conspiración, cosa que por ejemplo pasa con los terraplanistas. Incluso hay hasta ahí arraigambre cristiana antigua testamentaria. Bueno, más de lo mismo, todo nace y está dentro del cerebro, o sea, no hay nada en realidad fuera de él, está todo dentro y
y obedece a este sistema que tenemos, que ya expliqué un poco, que es el sistema límbico, y al parecer cuando este es mal, digamos, porque momentos espirituales podemos tener cuando hay una bonita puesta de sol, pero parece que de alguna manera este mismo efecto lo podemos tener haciendo cosas muy, muy malas. Y al parecer, a partir de eso, hay un aprovechamiento, digamos, de parte de las religiones, etcétera, a donde se nos saca el jugo. Efectivamente, el concepto de espiritualidad, un concepto bastante ambiguo, tiene reminiscencias religiosas, reminiscencias de un dualismo psiconeural, que existiría algún tipo de entidad supramaterial e independiente de nuestra constitución física, y muchas concepciones espiritualistas, ¿ya? No necesariamente religiosas o no necesariamente teístas, también pueden terminar siendo sumamente dogmáticas. En Chile hemos tenido ejemplos de sectas espirituales que han terminado cometiendo actos absolutamente aberrantes, como sacrificar bebés. Antares de la Luz era un movimiento espiritualista con cierta idea, que no conozco bien, por cierto, pero sí sé que sus concepciones espirituales llegaron a ser sumamente dogmáticas, y motivaron una serie de conductas irresponsables y aberrantes, ¿ya? Que vieron afectar la vida y la integridad física y psicológica de muchas personas. Así que no necesariamente lo espiritual debe estar asociado a un comportamiento amable o empático con las demás personas. O sea, también se puede caer el dogmatismo en ese sentido. Ahora, hay personas, incluso intelectuales, del movimiento escéptico incluso, que propugnan algún tipo de espiritualidad no dogmática y que sea compatible con la ciencia moderna y con los principios metafísicos que subyacen a la ciencia moderna, como el materialismo, el naturalismo, el realismo también. Uno de los filósofos que plantea la posibilidad de una espiritualidad redefinida, porque no es esta espiritualidad que cree en entidades materiales, es Mario Pigliucci, que es un escéptico, es miembro de la comunidad escéptica norteamericana, pero él es italiano, un científico italiano, biólogo, genetista, biólogo evolutivo también. Él propugna la posibilidad de redefinir el concepto de espiritualidad, rescatando lo de válido que puede haber en algunas de las sensaciones que se suelen asociar a un estado de espiritualidad, pero sin asumir todas esas concepciones irracionales e infundadas, y por supuesto sin caer en el dogmatismo. O sea, propugna que es posible una espiritualidad que esté en sintonía con la ciencia moderna y con los descubrimientos de la ciencia moderna, por lo tanto una espiritualidad que puede estar permanentemente redefiniendo,se en función de lo que vayamos sabiendo sobre la realidad gracias a la ciencia. Sin ir más lejos, el propio Carl Sagan, en el libro El mundo y sus demonios, también considera que es un error no asumir aquello de válido e importante que hay para muchas personas en lo que se suele llamar espiritualidad. Y también él se mostró llano y abierto a la posibilidad de una espiritualidad secular en sintonía con la ciencia, y llamó que incluso sería necesario atender esa dimensión, porque daría cuenta de algo que suele ser relevante para la mayoría de las personas. De todas formas, un tema que podríamos discutir quizá en otra ocasión más en extenso. No está la ocasión para profundizar tanto en eso, pero sí me quería dejar pie de que hay algunas posturas ahí que proponen una redefinición del concepto de espiritualidad. Por cierto, dejando de lado cualquier atisbo de dogmatismo y cualquier atisbo de la creencia en entidades supraterrenales. Bueno, indudablemente no podemos obviar que efectivamente, dada toda la evidencia científica que hay, lo que denominamos espiritualidad es una función cerebral más. Y sea lo que sea, en última instancia, por cuanto ocurre en nuestro cerebro, se refiere a algo que ocurre aquí en este universo, y por mucho que podamos desconocer cómo funciona, o por muy extraño que pueda ser su funcionamiento, su nivel de epistemológico es el de la realidad. Así que no consigue proporcionar evidencia suficiente ningún fenómeno de la realidad como para fundamentar afirmaciones de carácter
sobrenatural. Como que la sobrenaturalidad queda automáticamente por su propia definición relegada a la irrelevancia en la realidad. Exacto. Cuando yo mencionaba esta propuesta de redefinición del concepto de espiritualidad de estos autores, mencioné a Pigliucci, Carl Sagan, pero hay otros autores también que han concordado en eso. Es importante dejar claro que ellos no están más que adoptando la palabra espiritualidad, pero la verdad es que el contenido con el que redefinen esa palabra difiere bastante de la creencia en cualquier entidad supraterrenal y cualquier posible concepción religiosa o espiritual a la usanza tradicional. La verdad es que ellos están planteando más bien plantean redefinir el concepto de espiritualidad en términos seculares y más bien dar cuenta de ciertos estados mentales que producen satisfacción y que permiten establecer una conexión de trascendencia, pero trascendencia no supraterrenal espiritual, sino que en el sentido de sentirse en comunión con otras personas, o sea, en el fondo sentirse conectado con las demás personas de forma saludable y también una conexión con la naturaleza, ¿no? Pero con la naturaleza como es, no la naturaleza animada por espíritu, un fantasma ni cualquier ser superior que supuestamente administra su funcionamiento. Eso está completamente descartado. Bueno, yo anteriormente hice una definición de espiritualidad, donde dije que era el sentimiento de alegría, felicidad y paz. Y en el fondo eso es una producción masiva de endorfina.